Voy a continuar con la explicación para este canesú que se está elaborando para tener esta prenda que es un blusón. Yo no la estoy haciendo en este color, la estoy haciendo en un color gris, aunque en la cámara se vea como blanco. Este es un tono de gris muy suavecito, muy ligero. Entonces aquí yo ya cerré la vuelta. En el video anterior terminé, les dije que terminaran esa vuelta. Una vez que di la indicación, les dije terminen la vuelta y cierren con un punto deslizado como todas las demás. Bueno, entonces aquí yo ya cerré con mi punto deslizado y voy a continuar ahora entonces con la siguiente vuelta. Aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí entre este grupo de 5 macizos y el siguiente hay este espacio en donde yo voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer un punto bajo y voy a hacer otra vez 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y ahora en este grupo de macizos en el del medio voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer un macizo, 3 cadenas y otra vez entre grupo y grupo aquí en este espacio hago un punto bajo, 3 cadenas, monto y en este grupo en el del medio yo voy a hacer un macizo. Ahí está, 3 cadenas y así vamos a seguir, vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar a la otra esquina en donde les voy a dar la siguiente explicación para esa esquina. Para las personas que están siguiendo que están elaborando esta prenda, guiándose ya por los gráficos o los esquemas, bueno, pues pueden ver que las esquinas en cada vuelta cambia y son repetitivas. La verdad es que se repiten tres vueltas, se terminan y se vuelven a repetir 3, ¿sí? Pero quien me esté siguiendo con estos tutoriales, bueno, pues entonces aquí vamos a continuar para seguir con las explicaciones vuelta tras vuelta. Ya saben que así es como yo trabajo, precisamente porque el canal está enfocado y dedicado principalmente para las personas que son principiantes en esta técnica del crochet. Y bueno, aquí en cada grupo de macizos, en el macizo del medio yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, hago mis 3 cadenas y entre grupo y grupo aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas, monto y ahora en medio aquí en este grupo un macizo. Y así es como me está quedando. Hago 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio un macizo, 3 cadenas y entre este grupo y este grupo un punto bajo, 3 cadenas y ahora en este grupo voy a hacer un macizo. Aquí está. ¿Sí? Y aquí ya llegué a la esquina y en esta parte vamos a ver en dónde me quedé. Aquí en este gráfico voy a ver que me quedé en esta parte. Voy a marcarla. Voy aquí en donde la anterior vuelta fueron estos dos en la esquina, estos dos puntos puff, y ahora voy a hacer esta parte. Entonces aquí en este último grupo, llegando a la esquina de 5 macizos en este grupo, hice mi macizo sobre el del medio y ahora voy a hacer 3 cadenas. Ahí está. Y ahora entre el grupo y este punto puff, aquí en este espacio hago un punto bajo, 3 cadenas, ¿sí? Monto. Y ahora entre el punto puff, entre estos dos, aquí en este espacio de cadenas, aquí es a donde voy a levantar mi macizo. Hago 3 cadenas otra vez,
Y ahora entre este punto PU, este que está aquí, y el grupo de 5 en este espacio, aquí ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Así es como se va a trabajar esta vuelta en las esquinas. Y voy a continuar con mis 3 cadenas. Y en el medio de este grupo de 5, aquí en medio voy a ingresar el gancho y voy a hacer el macizo. Hago 3 cadenas y entre grupo y grupo aquí un punto bajo, 3 cadenas y en medio, en el macizo del medio del grupo, un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, ¿sí? Miren cómo va quedando la esquina. Y así es como deben de quedar las 4 esquinas, ¿sí? Está muy fácil. Y bueno, pues cualquier detalle que ustedes no hayan entendido, pues por favor de regresar al video, a los videos anteriores, en donde en cada video se está dando la explicación de cómo se han elaborado estas vueltas, sobre todo poniendo mucha atención en las esquinas, porque las esquinas es a donde empieza a hacerse el crecimiento de la prenda, es a donde van haciéndose una serie de aumentos para poder continuar y seguir teniendo, conforme se va avanzando en vueltas, se va avanzando en el crecimiento del canesú, ¿sí? Acuérdense que estamos elaborando el canesú. Bueno, entonces aquí yo voy a continuar tejiendo hasta la parte, ahorita les voy a decir hasta dónde, porque miren, es importante para las personas que están haciendo esta prenda que lo estén haciendo conjuntamente conmigo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual, como ahorita, ya voy a comenzar a hacer la figura principal o el diseño principal de esta blusa, que es esta parte que yo les mencioné, es esta, ¿sí? Aquí ya voy a comenzar a hacer esta separación, perdón, sí, pues es una separación de puntos, ¿no? Donde voy a separar de un lado una cantidad y del otro lado otra cantidad, y en medio voy a comenzar a hacer esta parte donde va a salir toda esta figura principal que va tanto en el frente como en la espalda. Entonces aquí sí vamos a poner mucha atención, por favor. Entonces miren, aquí ya llegué al punto en el cual voy a separar los grupos de 5 macizos, como es este. Aquí está la esquina, en esta parte de aquí, esta es la esquina, ¿sí? Ahora, aquí tengo uno, después de estos puntos PUB, que es la esquina, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 grupos, 12 con este. Tengo 12 grupos de 5 macizos de la vuelta anterior. Tengo 12. Entonces quiere decir que de un lado tengo que tener 6 de un lado y 6 del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a trabajar ahorita esta vuelta que acabo de indicar, pues la voy a trabajar hasta que llegue yo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí, hasta donde llegue aquí, ¿sí? Para que hacer la separación de este lado, que también voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo voy a continuar tejiendo. Aquí voy a continuar tejiendo la indicación que yo les di. Entonces son, miren, 3 cadenas, monto, y aquí donde está el grupo, en el del medio, yo voy a ingresar el gancho y ahí voy a hacer un macizo. 3 cadenas y ahora aquí un punto bajo, 3 cadenas, monto y aquí es un macizo, 3 cadenas, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, y en este grupo, en el del medio, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí en el del medio un macizo, ahí está, ¿sí?
3 cadenas. Y ahora sí creo que ya llegué a los 6 que deben de quedar de este lado, que son los grupitos de 5 macizos de la vuelta anterior, que son a partir de aquí, que es los puntos PUB, que es la esquina. Aquí comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Aquí queda. Entonces, la mitad de este tejido, de este lado, es aquí. Y aquí, para no perderme, entonces voy a ayudarme por los famosos separadores de puntos. Déjenme ver dónde están. Ay, como siempre que grabo, disculpen, pues no separo mi material. A ver, déjenme agarrar mis separadores. Entonces, necesito ahí 2 separadores. Uno que voy a poner de este lado, que es la parte de enfrente, y el otro que va a ser por la parte de la espalda, porque por la parte de la espalda vamos a tejer, vamos a contar los puntos de la misma forma. Entonces, repitiendo, aquí después del punto PUB, que es la esquina, ¿sí?, de la vuelta anterior, entonces aquí comienzo a contar los grupos de macizos, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y aquí, entonces, aquí en este espacio es a donde voy a poner mi separador de puntos, porque aquí indica que es la mitad, ¿sí? Y a partir de aquí, a partir de este separador, aquí donde estoy poniendo ya mi separador, aquí ya tengo otros 6 grupos de 5 macizos, que son estos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este ya es la esquina, ¿sí? Este ya es la otra esquina. Entonces aquí donde ya hice mis 3 cadenas, lo que voy a hacer es montar mi gancho, y en lugar de hacer un punto bajo aquí, que es lo que tocaría, en lugar de eso, aquí donde está el separador de puntos, voy a hacer un macizo. Así, ahí está. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto, y ahora en el siguiente grupo, aquí es a donde voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Entonces, miren, vean, aquí donde hice el macizo en este grupo, 3 cadenas, aquí tocaba hacer un punto bajo. En lugar de eso voy a hacer un macizo, porque aquí donde tengo mi separador de puntos es la mitad de este lado, en donde aquí va a surgir el diseño de el enfrente. Y con esto ya separé mis 6 grupos de este lado: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vienen los siguientes 6 que van a quedar de este lado. Entonces aquí ya voy a continuar con mis 3 cadenas, porque voy a continuar tejiendo mi vuelta esta, de este lado, de forma normal. Continúo haciendo después del punto bajo 3 cadenas, y ahora en este grupo voy a ingresar el gancho en el macizo del medio y voy a hacer aquí un macizo. Hago 3 cadenas y en este espacio un punto bajo, 3 cadenas, y ahora aquí en este grupo, en el del medio, ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo. 3 cadenas y entre grupo y grupo aquí un punto bajo, 3 cadenas, y ahora un macizo en este que tengo en medio, ingreso el gancho y hago el macizo, 3 cadenas, y ahora aquí un punto bajo, 3 cadenas, monto y un macizo aquí en medio, 3 cadenas, y aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas, y en este grupo de macizos, en el del medio, voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí mi macizo. Ay, sí, aquí, así, ¿sí? 3 cadenas, y ya llegué a la esquina, en donde después de este grupo de 5 y antes del punto PUB, que es este, el de la esquina, aquí en este espacio hago un punto bajo, 3 cadenas, ahí está, y voy a hacer lo mismo que hice en la otra esquina, ¿sí? Monto, y en medio de estos 2 puntos PUB, aquí en este espacio, voy a hacer un macizo, 3 cadenas, y ahora entre este punto PUB y el siguiente grupo, aquí en este espacio, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, y aquí en medio, en el macizo del medio, yo voy a ingresar mi gancho aquí
y voy a hacer un macizo igual, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio un punto bajo, aquí. Entonces ya hice esta esquina y ahora yo voy a continuar por el otro lado de esta parte, pero aquí voy a tejer de forma normal sin hacer separaciones hasta llegar a la otra esquina, porque esta parte de aquí es la que va sobre el hombro. Entonces aquí no voy a poner ningún separador porque aquí no va a haber diseño de como el que voy a sacar en la parte de enfrente y en la espalda, ¿sí? Aquí va a continuar tejiéndose de forma normal, repitiendo estas vueltas, ¿sí? Aquí hago mis 3 cadenas y en este grupo, en el de en medio, ingreso el gancho y voy a hacer un macizo, 3 cadenas y otra vez aquí mi punto bajo, y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a esta esquina, ¿sí? Así continúo tejiendo. Aquí ya llegué a la esquina, ¿sí? Donde voy a hacer lo mismo que he estado haciendo en las otras esquinas, ¿sí? Miren aquí en este grupo, en el de en medio hice mi macizo, aquí voy a hacer mis 3 cadenas y terminando este grupo de 5 y sigue un punto pub. En este espacio es aquí donde voy a hacer mi punto bajo, hago mis 3 cadenas y ahora entre estos dos puntos pub aquí en este espacio ingreso el gancho y hago el macizo, 3 cadenas. Y ahora entre este punto pub y el siguiente grupo, aquí en este espacio, hago mi punto bajo, 3 cadenas. Y aquí, ahora en medio del macizo, aquí en este grupo, yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer mi macizo, 3 cadenas. Y ahora aquí un punto bajo, 3 cadenas. Y aquí en medio un macizo, 3 cadenas. Y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio, en el macizo del medio, aquí un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí un macizo en el macizo de en medio de este grupo, un macizo, ¿sí? Y como aquí es ya esta separación que quedó de este lado es por la parte de enfrente, entonces aquí ya estoy en la parte de la espalda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta vuelta, aquí se hizo la marcación con el separador, aquí es el frente, se continuó tejiendo hasta esta esquina y se continuó tejiendo esta parte de aquí, en donde se teje de forma normal hasta llegar a la otra esquina. Y ahora aquí es a donde voy a hacer al igual que en el frente la separación de 6 grupos. Aquí después en esta esquina, después de los puntos pub, igual vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces mi separador es en este espacio, en donde aquí lo voy a colocar. Ahí está, ¿sí? A partir de aquí va a quedar el diseño ya por la parte de la espalda. Entonces, volviendo a checar, este grupo de 5 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este espacio va el separador y van a quedar 6 del otro lado, 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí está la esquina, aquí están los puntos pub con la esquina, ¿sí? Entonces voy a tejer de la misma forma que hice en la parte de enfrente. Aquí voy a continuar con mis 3 cadenas y voy a hacer mi punto bajo en este espacio, 3 cadenas y en medio de este grupo, en el macizo que tengo en medio, ingreso el gancho y ahí es a donde voy a hacer un macizo, 3 cadenas y ahora aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y en este grupo, en el macizo del medio, un macizo, 3 cadenas y aquí donde está el marcador de puntos tocaría hacer un punto bajo, pero no, voy a hacer lo mismo que hice para la parte de enfrente. Esta es la espalda, entonces aquí voy a montar el gancho y aquí en medio voy a hacer un macizo. Les recuerdo que son macizos de 2 sacadas, ¿eh? Hago mis 3 cadenas
Y ahora monto mi gancho y en el siguiente grupo hago aquí en medio un macizo. Ahí está. 3 cadenas. Y ahora sí, aquí en este espacio mi punto bajo, ¿sí? Pero miren, vean cómo quedó en la parte donde está el marcador de puntos, quedan los 3 macizos así, ¿sí? Aquí donde debía de haber tocado el punto bajo, se hace el macizo, ¿sí? Porque a partir de aquí, de este macizo, es de donde vamos a sacar el diseño bonito de esta linda prenda. Entonces aquí voy a continuar con 3 cadenas y en el siguiente grupo aquí en medio es a donde va el macizo. 3 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y aquí en este grupo, aquí en medio un macizo, 3 cadenas y en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio ingreso mi gancho y hago un macizo. Ahí está. 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio, aquí en este del medio, un macizo, 3 cadenas y en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y aquí un macizo, 3 cadenas y entre este grupo y el punto puff que sigue aquí en este espacio un punto bajo. Aquí ya llegué a la esquina, y esta esquina la voy a trabajar igual que las 3 anteriores. Entonces aquí hago mis 3 cadenas, ¿sí? Y en medio de estos 2 puntos puff, en este espacio aquí un macizo y voy a continuar con 3 cadenas y aquí entre este punto puff y el primer grupo de 5 que sigue aquí en este espacio un punto bajo, ¿sí? Y así es como queda mi esquina, igual a las 3 anteriores. Hago mis 3 cadenas y en este grupo en medio aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo, 3 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y ya llegué al fin de esta vuelta, en donde aquí en el primer macizo que hice para comenzar esta vuelta voy a contar 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la tercera ingreso el gancho y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, ¿sí? Miren, así es como va quedando, ¿sí? Ya terminé esta vuelta, ¿sí? Y entonces quedó este punto, este separador de puntos aquí en medio, porque este es el frente y este de aquí que quedó de este lado es el de la espalda, ¿sí? Cuando nosotros estemos avanzando en vueltas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomarla así y así podrán ver cómo va avanzando ya este hermoso canesú. Como ven, esta puntada está muy bonita, y está muy fácil, nada más hay que tener mucho cuidado con las esquinas. Entonces este separador es del frente y este es de la espalda, ¿sí? Y así es como vamos avanzando, ¿sí? Pero vamos a continuar. Y aquí yo ya cerré con un punto deslizado esta vuelta y voy a continuar con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta, aquí en esta parte, vamos a levantar 3 cadenas, que es un primer macizo, monto mi gancho y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Una cadena de separación, monto y aquí voy a hacer 2 macizos, un macizo aquí en medio, sobre este que tengo aquí. Y en este espacio hago 2 macizos, una cadenita de separación y ahora en este espacio hago 2 macizos, ahí está, y en el de en medio, que es este, es a donde voy a ingresar mi gancho y voy a hacer otro macizo aquí. En el siguiente espacio 2 macizos y así me voy todo este lado
de aquí, de esta esquina, digo, de esta parte, hasta llegar a la esquina, voy a tejer de la misma forma. Cuando llegue a la esquina les voy a explicar lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tejer hasta llegar hasta la esquina. Aquí ya llegué a la esquina en donde estoy terminando mi último grupo de esta parte antes de llegar a la mera esquina, que es esta donde están los puntos puff, ¿sí? Entonces este es el último grupo de 5 macizos antes de llegar a este macizo que es el central, bueno, es el de la esquina, ¿sí? Y aquí entonces es a donde después de este grupo de 5 macizos voy a hacer una cadena, monto mi gancho y ahora aquí en este espacio yo voy a hacer un punto puff. Es un macizo de una sacada, otro macizo de una sacada y otro macizo de una sacada, y voy a pasar mi hebra por todos. Voy a hacer una cadenita de separación, monto mi gancho y aquí mismo en este mismo espacio donde hice el punto puff voy a hacer otro, un macizo de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada, y paso mi hebra por todos. Hago 1, 2 cadenas, monto mi gancho y en el siguiente espacio, que es este, voy a hacer otro punto puff, un macizo de una sacada, 2 de una sacada, 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Hago una cadenita de separación, monto y aquí mismo voy a hacer otro punto puff, un macizo de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Así es como va a quedar esta esquina. Esta esquina, estos puntos puff de esta esquina es el que se repite, que es este de abajo, y este es el que se hizo aquí, ¿sí? Entonces se está repitiendo, ¿ven? ¿Sí? Entonces ahora después de este punto puff voy a hacer una cadenita de separación, monto mi gancho y aquí me toca hacer el primer grupo de 5 macizos de este lado, después de la esquina, ¿sí? Entonces aquí hago mis 2 macizos de este lado, un macizo sobre el que tengo abajo y en el siguiente espacio 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y voy a tejer así hasta llegar a la parte, miren aquí, de este lado yo voy a tejer hasta llegar, ahorita les voy a decir a dónde, sí, hasta llegar acá, ¿sí? Voy a seguir tejiendo hasta llegar, aquí está el separador de puntos, ¿sí? Y aquí está el macizo de en medio que tiene el separador, aquí, ¿sí? Entonces yo voy a seguir haciendo grupos de 5 macizos igual hasta llegar a esta parte, hasta acá, ¿sí? Vamos a ver cuántos grupos me salen de aquí a donde les indiqué. Aquí ya llevo el primero, que es este. Hago una cadenita de separación. Aquí en este espacio hago 2 macizos. Ahí está. Y un macizo en medio, aquí sobre el que tengo abajo. Y 2 macizos aquí en este espacio. Una cadenita de separación, monto y en este espacio hago 2 macizos, 1 y 2. Y un macizo aquí en medio. Y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2. Una cadena de separación. Y ahora aquí 2 macizos en este espacio. Un macizo aquí en medio. Y en el siguiente espacio aquí 2 macizos, 1 y 2. Una cadenita de separación y otra vez aquí en este espacio 2 macizos, 1 y 2. Un macizo aquí en medio. Y en el siguiente espacio, que es este, 2 macizos, 1 y 2. Ahí está, ¿sí? Y acuérdense, aquí está el macizo del medio, el que tiene aquí el separador. Entonces aquí es a donde me van a quedar. Entonces aquí, miren,
después de la esquina, aquí donde están los puntos pub, esta es la esquina, entonces aquí está el primer grupo de 5 macizos. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 grupos, 5 grupos de 5 macizos cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, después de este quinto grupo, lo que voy a hacer son 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí voy a dejar pasar este macizo, dejo pasar este punto bajo y después este macizo y me voy directo hasta este macizo del medio donde está el separador de puntos. Aquí ingreso mi gancho y aquí voy a hacer 1, monto, 2, monto y 3. Aquí van a quedar 3 macizos juntos, ¿sí? Aquí, sobre el macizo, sobre este macizo donde está el separador de puntos. 3 macizos y luego 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y me voy a dejar pasar este macizo que sigue y luego este punto bajo y me voy hasta este espacio en donde voy a hacer mis 2 macizos, 1 y 2, un macizo aquí en medio y en el siguiente espacio hago 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Así es como quedó aquí. Se los extiendo para que se vean. Por eso dejé este fondo negro. Yo comencé el primer video con el fondo blanco. Les puse fondo blanco, pero para que se vea un poquito mejor, mejor lo dejé con el negro para que resalte más, ¿no? Entonces, no quiero ser tan repetitiva, pero es necesario para las personas que están tejiendo conmigo. Entonces, aquí está la esquina, aquí están los puntos pub, aquí está la esquina y aquí comenzamos a hacer los grupos de 5 macizos que deben de quedar 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5 macizos. 3 cadenas y luego 3 macizos sobre el macizo que está aquí donde está el separador de puntos y otra vez 3 cadenas y ahora aquí volvemos a hacer lo mismo que se hizo aquí. Vamos a dejar los mismos espacios, vamos a dejar pasar este macizo y luego este punto bajo y en este espacio hacemos los 2 macizos, un macizo en medio y luego en este espacio 2 macizos para tener el primer grupo de este lado de 5 macizos igual que acá. Debe de quedar lo mismo de aquí, los mismos puntos que vamos a dejar son los mismos puntos que dejamos acá o los mismos espacios, ¿sí? Para que no se vea que aquí quedó bien y aquí quedó mal. Entonces hay que hacer como les estoy diciendo, por eso les estoy repitiendo los pasos, ¿sí? Entonces ahora aquí van a quedar 5 grupos de este lado igual que acá. Aquí ya va 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces voy a continuar haciendo mis grupos de 5. Hago una cadenita de separación y ahora en este grupo, en este espacio hago 2 macizos, un macizo aquí en medio y ahora en este espacio 2 macizos. Hago una cadenita de separación y otra vez aquí y así hasta llegar a la esquina. Miren, aquí ya llegué a la esquina en donde voy a repetir la esquina que hice anterior. Entonces aquí terminando este grupo de 5 macizos y llegando a la esquina donde están estos puntos pub y aquí está el macizo en medio, yo monto mi gancho, hago una cadenita de separación después del grupo de 5 y ahora en este espacio ingreso el gancho y voy a hacer un punto pub, ¿sí? De 3 macizos de una sola sacada y paso mi hebra por todos. Una cadenita, monto y aquí vuelvo a hacer en este mismo espacio otro punto pub, un macizo de una sacada, 2 de una sacada
y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Hago 2 cadenitas, monto y ahora en este espacio de este lado voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto puff, 3 macizos de una sola sacada y paso mi hebra por todos. Hago una cadenita y ahora en este mismo espacio vuelvo a hacer otro punto puff, 1 de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y así es como va a quedar esta otra esquina. Se trabajó igual que la anterior, así. Entonces ahora voy a trabajar este lado y de este lado voy a continuar trabajando de forma normal hasta llegar a esta otra esquina trabajando mis grupos de 5 macizos, ¿sí? Entonces aquí después de este grupo de puntos puff hago una cadenita y ahora en este espacio hago mis 2 macizos aquí, un macizo en medio acá y ahora 2 macizos de este lado en este espacio, una cadenita y ahora en este espacio hago 2 macizos, un macizo aquí en medio y en este espacio 2 macizos, 1 y 2 y ya tengo mi otro grupo de 5, una cadenita y así me voy hasta llegar de forma normal hasta llegar a la esquina. Aquí ya llegué nuevamente a esta esquina. Ya llegué a esta esquina en donde ya terminé mi grupo de 5 macizos. Hago una cadenita y ahora aquí donde está este macizo de la esquina, ¿sí? Aquí en este espacio voy a hacer un punto puff, 1 de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Una cadenita, monto y ahora en este mismo espacio hago otro punto puff, un macizo de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. 2 cadenitas, monto y ahora en este siguiente espacio hago otra vez otro punto puff, un macizo de 2 sacadas, 2 de 2 sacadas y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Una cadenita, monto y ahora otro punto puff, 1 de una sacada, 2 de una sacada y el tercero también de una sacada y paso mi hebra por todos, ¿sí? Así quedó también esta esquina igual que las 3 anteriores. Hago una cadenita, monto y ahora aquí en este espacio me toca hacer 2 macizos, 1 y 2. Y aquí en este macizo del medio, bueno, el que tengo abajo, un macizo y ahora en este espacio 2 macizos. Ahí está. Y aquí vamos a repetir lo que hicimos en la parte de enfrente, ¿sí? Aquí ya llegamos a la parte de la espalda, entonces aquí voy a repetir lo mismo. Voy a contar mis grupos que deben de ser 5 grupos de 5 macizos. Entonces aquí ya llevo una cadenita y en este espacio hago 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Un macizo aquí en medio y en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena de separación y en este espacio 2 macizos, 1 y 2 y uno aquí en medio y ahora en este espacio 2 macizos, una cadena y ahora en este espacio 2 macizos, un macizo aquí en medio y en este espacio 2 macizos, una cadenita y en este espacio 2 macizos, 1 y 2 y aquí en este un macizo y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y aquí
Ya llegué en donde ya tengo mis 5 grupos. 1, esta es la esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que en la parte de enfrente. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. Monto mi gancho y voy a dejar pasar este punto bajo y luego este macizo que sigue. Y en este donde está en medio, aquí donde está el separador de puntos, ¿sí? Es a donde voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un macizo. Aquí mismo otro macizo y aquí mismo otro macizo. Tienen que ser 3 macizos en este macizo de abajo de la vuelta anterior. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto y dejo pasar este macizo que sigue y este punto bajo, y ahora en este espacio es a donde voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y un macizo sobre este que tengo aquí abajo y ahora 2 macizos en este espacio, 1 y 2, una cadenita y continúo haciendo mis grupos de 5 macizos al igual que el otro lado. Si se fijan, aquí me debe quedar igual que en la parte de adelante. Esta es la parte de la espalda, entonces aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5 y ahora me tienen que quedar igual aquí 1, 2, 3, 4, 5 antes de llegar a la esquina. Entonces aquí voy a continuar con mis grupos de macizos de 5 macizos cada grupito hasta llegar a la esquina. Aquí ya tengo mis 5 grupos de este lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya llegué a la esquina en donde voy a hacer una cadenita y aquí en este espacio hago mi primer punto puff, 1 de una sacada, 2 macizos de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. Una cadenita, monto y aquí en este mismo espacio hago un macizo de una sacada, 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos. 2 cadenitas y ahora en este espacio otra vez un punto puff de 3 macizos de una sacada cada uno y paso mi hebra por todos. Una cadenita y otro punto puff igual, uno macizo de una sacada, otro macizo de una sacada y otro más de una sacada y paso mi hebra por todos. Así es como va a quedar esta cuarta esquina. Y continúo con una cadenita y ahora en este espacio hago mis grupos de 5 macizos. Aquí hago 2 en este espacio, un macizo sobre este que tengo aquí abajo y ahora en este espacio 2 macizos, 1 y 2, una cadena. Me paso al siguiente espacio en donde ya aquí en este espacio me toca hacer 2 macizos y ya llegué al final. Estos 2 macizos completan los 3 con los que se inició la vuelta. Entonces aquí voy a contar 3 cadenas, que fue el primer macizo de esta vuelta. 1, 1, 2 y 3. En la tercera cadenita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y con esto ya cerré esta vuelta. Entonces así es como se va avanzando en este canesú. Entonces ya vimos cómo ya está comenzando la figura de la parte de adelante y de la parte de la espalda, que va a quedar igual y de la misma forma y en el mismo nivel, ¿sí? Y por los laterales, que viene siendo lo que va en el hombro, tienen que quedar también los grupos de 5 macizos normales y en esta vuelta quedan, les vamos a contar, miren, aquí está la esquina, ¿sí? Y aquí quedan, aquí después de estos puntos puff queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 grupos debe de quedar para este lado que es el hombro y de igual forma aquí deben de quedar 10 también, ¿sí? Aquí está la esquina donde están los puntos puff, ¿sí? Y quedaron 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está ya los puntos pups que es la esquina, ¿sí? Entonces siempre hay que corroborar, siempre hay que checar eso, que nos queden las mismas cantidades para que no nos quede de un lado más grande o de un lado más chico. No tienen que contar sus puntos. En este caso pues son los grupos que van quedando, que los estamos haciendo grupos de 5 macizos. Aquí vamos. Entonces ahora vamos a continuar. A ver, déjenme ver hasta dónde lleva este video. Vamos a poner otra vuelta más. Y una vez, vamos a avanzar. A ver, entonces aquí voy a retomar mi punto, mi hebra. Y vamos a dar la indicación de una vuelta más. ¿Qué les parece? Sí o sí. Aquí ya cerré con un punto deslizado y voy a comenzar con 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo de esta vuelta. Voy a montar mi gancho para hacer 1, 2, 3 cadenas más y ahora aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí en este grupo hago mi macizo en el macizo del medio, 3 cadenas y un punto bajo en este espacio. Y así me voy a ir hasta llegar a la esquina. Miren, aquí ya llegué a donde está el último grupo de este lado, aquí, y hice mis 3 cadenas y mi punto bajo entre este grupo de 5 y aquí comienza el punto pup, aquí donde está ya iniciando la primera esquina. Entonces aquí voy a trabajar de la misma forma que he venido trabajando en las vueltas anteriores en las esquinas. Entonces aquí voy a hacer ahora 3 cadenas, ahí está, 3 cadenas, monto mi gancho y en medio de estos dos puntos pup, aquí en este espacio hago un macizo, 3 cadenas, ¿sí? Y ahora aquí en donde está este espacio entre este grupo de puntos pup y este punto de puntos pup, aquí en este espacio hago un punto bajo, 3 cadenas y ahora aquí mismo en este mismo espacio otro punto bajo, ¿sí? Para que me quede esta ondita aquí, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2 y 3. Monto y ahora en medio de los siguientes puntos pup, que son estos dos, aquí en este espacio un macizo. Y hago mis 3 cadenas, 1, 2, 3. Y entre este punto pup y el siguiente grupo, aquí un punto bajo. Miren, vean cómo quedó esta esquina, ¿sí? Aquí se está repitiendo el mismo paso que se hizo ahorita aquí, es el mismo que se hizo en esta parte. Y el mismo que se hizo acá, ¿sí? Ahora aquí, después del punto bajo, hago 1, 2, 3 cadenas y ahora en medio, aquí en este grupo de 5, en el macizo del medio, ingreso mi gancho y aquí voy a hacer un macizo, 3 cadenas y ahora aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas, monto y ahora en este grupo aquí en medio un macizo, 3 cadenas y en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y ahora en medio, en este grupo, aquí en medio un macizo, 3 cadenas y aquí entre grupo y grupo en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y aquí en este grupo de 5 aquí en medio ingreso mi gancho y hago un macizo, 3 cadenas y ahora aquí en este espacio un punto bajo, ¿sí? 3 cadenas y aquí en este grupo de 5 aquí en el del medio ingreso el gancho y hago un macizo, ahí está, 3 cadenas, ¿sí? Y el punto bajo ahora lo vamos a hacer en el quinto macizo de este grupo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el quinto ingreso el gancho y aquí es a donde voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí?
Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y el gráfico, déjenme ver. Ahora aquí voy a sacar para poder ver el diseño del medio. Voy a tomar el otro diagrama o esquema, que es este. Aquí es a donde lo tengo agrandado. ¿Sí? Aquí ya se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Empecé con un macizo y luego sobre este son 3 macizos. Ahora sigue este. Y lo voy a marcar para ver a dónde voy. Voy aquí. Entonces aquí me toca hacer, según ese gráfico, este es el mismo para las personas que están pidiendo sus gráficos. Este es el mismo que este, nada más que aquí lo tengo agrandado, ¿sí? Está más grande para que se vea cómo va. Cuando yo llegue a la parte donde está este diseño, donde tengo que hacer este diseño, pues no batalle yo con mi vista, ¿verdad? Porque miren, aquí está en pequeñín. Entonces aquí lo único que hace esto pues es agrandarlo. Entonces de aquí, miren aquí, después de estas 3 cadenas, yo en el primer macizo que tengo aquí abajo voy a hacer 2 macizos. Uno, monto y aquí mismo hago otro. Y con eso llevo 2. Ahora hago 2 cadenitas de separación, monto y ahora en el macizo del medio, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho y voy a hacer 2 macizos. Uno y nuevamente ingreso mi gancho ahí mismo y hago el segundo macizo. 2 cadenitas, monto y ahora en el macizo que tengo aquí de este lado voy a hacer otros 2 macizos. Uno y el siguiente es el otro aquí, así, 2 macizos, ¿sí? En la vuelta anterior fueron 3 macizos en esta parte. Ahora aquí van a quedar 2 macizos en el primero de este lado, 2 cadenas, 2 macizos en el segundo macizo, 2 cadenas y ahora 2 macizos en este tercer macizo para que quede esta forma. Y vuelvo a hacer 3 cadenas aquí y un punto bajo en el primer macizo de este grupo de 5. Aquí hago un punto bajo, ahí está, 3 cadenas y ahora un macizo en el macizo que tengo aquí en medio. Aquí voy a hacer un macizo, 3 cadenas y ahora aquí un punto bajo. Y aquí voy a continuar tejiendo de forma normal hasta llegar a la esquina. Lo mismo que trabajé de este lado, es lo mismo que ahora voy a trabajar de este lado hasta llegar a la esquina. Aquí ya llegué a la esquina en donde voy a repetir lo mismo que hice en esta esquina, ¿sí? Es lo mismo, está muy fácil. Aquí, después de este último grupo de 5, antes de llegar a los puntos puff, aquí hago mis 3 cadenas y aquí en este espacio hago un punto bajo, 3 cadenas y en medio de estos 2 puntos puff, aquí en este espacio hago un macizo, 3 cadenas, ¿sí? Y ahora entre este grupo de puntos puff y el siguiente, que es este, aquí en medio hago un punto bajo, 3 cadenas y ahora otro punto bajo en este mismo espacio. Aquí hago otro punto bajo, 3 cadenas y ahora entre estos puntos puff aquí en medio un macizo, 3 cadenas y ahora entre este punto puff y ahora ya siguen los grupos de 5 macizos. Aquí en este espacio un punto bajo, ¿sí? Y aquí, como esta parte de este lado donde ya llegué es pues la que corresponde a al hombro, ¿no? Del lado del hombro. Entonces aquí voy a tejer de forma normal hasta llegar a la siguiente esquina. Entonces voy a seguir haciendo mis 3 macizos, 1, 2, 3 y mi macizo aquí en medio de este grupo, 3 cadenas y aquí un punto bajo,
3 cadenas y aquí en medio un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí un macizo, y así hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí ya llegué a la esquina en donde hago mis, de este último grupo de 5 macizos, hago mis 3 cadenas y aquí entre este grupo de 5 y el primer punto puff, un punto bajo, 3 cadenas, monto y ahora entre estos dos puntos puff, aquí en este espacio, un macizo, 3 cadenas y aquí en medio entre los puntos puff está la esquina, aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí mismo otro punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio de estos dos puntos puff un macizo, 3 cadenas y ahora entre este punto puff y el primer grupo de macizos de este lado, aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y ahora aquí en este grupo de 5 aquí en medio voy a hacer un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí en medio un macizo, tres cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y un macizo aquí en medio, tres cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí un macizo, tres cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí en este último grupo de 5 aquí hago mi macizo aquí en medio, 3 cadenas y aquí voy a repetir lo mismo que hice en el frente. Llegando aquí a este último grupo de 5 macizos, ¿sí? Aquí está mi separador de puntos, entonces aquí en el último macizo de este grupo, que es 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto, voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a repetir lo mismo que hice en la parte de adelante. Esta es la parte de la espalda y voy a repetir lo mismo. Aquí monto mi gancho y voy a hacer, en este primer macizo voy a hacer 2 macizos. Aquí 1 y 2. Hago 2 cadenas y ahora en este macizo del medio ingreso mi gancho y hago también 2 macizos. 1 y 2. Hago 2 cadenas y ahora en este tercer macizo, este que está aquí, hago 2 macizos también. Aquí hago 1 y 2. Aquí estoy repitiendo lo mismo que hice en el frente. Esta es la espalda y aquí va a quedar lo mismo, ¿sí? Entonces, después de hacer esto, hago mis 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y en este grupo de 5 macizos que sigue, en el primero voy a ingresar mi gancho en el primer macizo que tengo aquí y aquí hago mi punto bajo, ¿sí? Hago 3 cadenas y hago un macizo en el macizo del medio de este grupo, así, 3 cadenas y ahora un punto bajo en este espacio, 3 cadenas y un macizo en medio de este grupo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y ahora un macizo aquí en medio de este grupo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí un macizo y así hasta llegar a la esquina.
Aquí ya llegué a la esquina y voy a hacer mis 3 cadenas y voy a hacer el macizo aquí en medio de estos 2 puntos PU. Aquí un macizo, 3 cadenas y ahora aquí entre este grupo de puntos PU y el siguiente grupo, aquí en medio en la esquina, un punto bajo, 3 cadenas y ahora un punto bajo aquí mismo, otro más aquí, y me va a quedar esta ondita aquí pequeñita en la esquina. 3 cadenas y ahora un macizo en medio de estos 2 puntos PU. Aquí hago un macizo, 3 cadenas y ahora entre el punto PU y el siguiente grupo de 5 macizos de aquí en este espacio, un punto bajo, 3 cadenas y ahora aquí en medio un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y miren, aquí ya llegué al término de la vuelta. Entonces aquí voy a contar mis 3 cadenitas que hicieron el primer macizo, 1, 2 y 3. En la tercera voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un punto deslizado y con eso termino esta vuelta. Entonces así ya estamos avanzando y ya estamos entrando al diseño de lo que es la figura principal de este blusón, que es la que va enfrente y la que va en la espalda, que es este, ¿sí? Entonces así es como les debe de ir quedando. Igual, si no les queda igual, por favor repitan los videos hasta que vean a dónde cometieron su error. No dejen pasar errores porque después uno dice no se ve, no se nota. Sí se ven, sí se notan. Entonces si quieren seguir conmigo haciendo siguiendo estos tutoriales, pues háganlo de la forma en que yo lo estoy haciendo para que nos quede igual. Esta prenda muchas personas me lo han preguntado y ya se los he mencionado en los anteriores videos. Esta prenda que yo estoy haciendo con este tutorial es para la talla, es para una servidora y es para la talla entre 34 y 36. Es para la talla que va entre la 34 y la 36. Pero el inicio de estas conchitas que fueron la base, o de estos ojitos, como dice alguien que así se dice, bueno, rueditas, ojitos o conchitas que fueron la base con que se inició el primer video para montar estos puntos, es la misma que ustedes pueden hacer para las tallas 32, 34, 36, 38 y 40. ¿Sí? O sea, les va a quedar igual siempre y cuando, acuérdense que esta parte donde entra la cabecita les va a quedar igual si ustedes lo hacen con esa cantidad de rueditas que fueron la base de este tejido, les va a quedar igual el tamaño. Lo único que va a crecer pues es los aumentos que se van dando conforme se van dando las vueltas, ¿sí? Entonces ustedes van conjuntamente conmigo a ir tejiendo hasta que ustedes vean que ya les llega, se lo van a ir midiendo conforme van avanzando en vueltas para que cuando lleguen a su sisa, ya les voy a indicar yo cómo cerrar, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y vamos a continuar con más. Si no se han suscrito, yo les pido de favor que se suscriban, que sigan estos videos, que sigan este tutorial, no se van a arrepentir. Esta prenda queda preciosa, no queda bonita, queda preciosa, ¿sí? Y está muy fácil de realizar. Entonces vamos a continuar con más videos.